Hace unas horas atrás usted contó una anécdota de un señor en Punta del Este que entra a un negocio y le preguntan cómo está y él responde bien, a veces. Sí, esa es una anécdota encantadora. Yo estaba en un kiosco en Punta del Este y entra un señor y el muchacho que atendía le dice, ¿cómo está, señor? Y él le contesta, bien. A veces. Y a mí me pareció una respuesta genial, ¿no? Después resultó ser un rosarino encantador con el que pudimos conversar, porque yo me acerqué y le dije, permítame que le robe esa respuesta, porque creo que es una buena definición. Digamos, la idea de la felicidad plena como un estadio constante no tiene razón de existencia. El hombre busca mecanismos para obtenerla, por ejemplo, mecanismos artificiales, como la droga o el exceso de consumo. Esos son caminos fallidos y absolutamente destructivos. Entonces este sabio rosarino, sabio de la calle, un señor muy digno, muy agradable, dijo, bien, a veces. Y yo, si me preguntan cómo está, diría lo mismo, bien, a veces. Pero doctor, hay gente que tiene motivos para responder mal, siempre. Sí, claro. ¿Y cómo se revierte eso? Y digamos, esa es una respuesta que me excede, francamente, porque yo podría teorizar, nosotros vivimos en una cultura con enormes inequidades y hay personas congéneres, con ciudadanos nuestros que viven realmente muy mal. Esta es una deuda que tenemos como sociedad, como cultura, y para mí, digamos, se debe enfocar desde las perspectivas pertinentes, o sea, sería una pretensión vana de mi parte que yo me ponga a teorizar sobre esas situaciones que me exceden. Pero lo que sí yo creo que uno debe ser consciente de eso, y quizás ese es uno de los dolores que nos acompañan, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que cada uno hace para mejorar algo de eso, ¿no? En principio, ya que estamos con los chistes, hay algo que depende mucho de uno, porque dicen que una vez Woody Allen va a hablar con un santón hindú muy sabio y le dice, Padre Santo, quiero que usted me conteste qué puedo hacer por mejorar el mundo. Y entonces el Padre Santo le dice, ¿a usted a qué se dedica, señor? ¿O a qué te dedicas, pibe? Y Woody Allen le dice, yo soy humorista. Entonces le dice, bueno, entonces anda y hace mejores chistes, ¿no? La respuesta tiene como interesante que hace que uno no pierda de vista que en la inmediatez del hacer de uno en lo cotidiano uno puede mejorar la vida. Ahora, hay cuestiones que nos exceden y que es bueno aceptar que nos exceden y vivir con respeto con ellas e insisto, intentar hacer lo mejor posible. En principio el respeto por el otro sufriente. En la Segunda Guerra, se desarrolló mucho durante la Segunda Guerra, un filósofo que se llamaba Emmanuel Levinas, y él hablaba de que el otro era el desconocido que sufre, el huérfano y la viuda, que eran las tres personas más sufrientes en esa época, ¿no? El que se había quedado sin padres, la mujer que había perdido la relación con su pareja, y el desconocido, aún el enemigo, y él cuando decía desconocido se refería al enemigo que sufría por las heridas de la guerra. Es interesante porque ese filósofo lo que marcaba es el respeto por el dolor y buscaba a ese otro en ese dolor tan terrible, ¿no? Algo de eso nosotros podemos intentar utilizar en nuestra vida para reflexionar y ser más buenos, porque aunque eso pueda parecer una obviedad, esa es nuestra misión en la vida. Si usted quiere, ahora le recontesto la pregunta por el sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ser más buenos. Más buenos es ser más bueno con los otros y con uno mismo, no excluirse de su propia bondad, dicen por ahí, pero capaz que sea eso, aunque uno a veces intenta buscar vuelos filosóficos y leer, y eso lo decía mi abuela, ¿no? Que tiene que ser más bueno. Doctor, ¿qué es la felicidad? Y en todo caso, ¿cómo se logra? Usted hace preguntas difíciles, estimado, porque digamos, son preguntas que se podrían contestar
con una cierta estrategia de cotillón y uno intenta no ser profundo, porque es historia de ser profundo, pero uno intenta más o menos contestar a partir de pensar uno y de ayudar a otros a pensar, y que a su vez los otros lo ayuden a pensar a uno. A mí me parece que mire, lo que me surge decir es que la felicidad es el rostro de mi nieta Lola, imitando a la reina de Inglaterra. Imita a la reina de Inglaterra moviendo la mano así, tiene 8 años, no es un bebé, lo hace a propósito, y a mí me pone muy gracioso que haga ese gesto, moviendo la mano y riéndose del mundo. Si usted me pregunta qué es la felicidad, sé que es una salida, digamos, un poco tramposa la que estoy haciendo, pero la felicidad es el rostro de mi nieta Lola imitando a la reina de Inglaterra. Dice que estuvo en Inglaterra hace poco y dice que 2 o 3 ingleses se rieron cuando la vieron, de manera que es una forma de expresión de la felicidad. Tal vez la felicidad esté ligada a la risa, ¿no? Pero la risa ética, digamos, no la risa del cotillón o del sarcasmo, sino la de la posibilidad de ese encuentro con los otros significativos de uno, donde uno va tramando la vida de todos los días, ¿no? Yo lo presenté como médico psiquiatra, psicoterapeuta, pero usted se presenta en Twitter, por ejemplo, si no me equivoco, como abuelo también. Claro, porque debe haber sido una de las funciones más excelsas con la que me ha agraciado la vida, ¿no? Yo tengo Juana, Lola, Nacho, Martín y Tommy, 5. Es un buen número y la verdad que me dan mucha alegría, me hacen reír. Por eso, si yo tuviese que pensar la felicidad, pienso en ellos cuando vienen, porque veo que hay un dicho que dice que los nietos dan 2 alegrías, una cuando vienen y otra cuando se van, digamos. No, eso sí es un chiste, ellos son encantadores y yo reivindico ese rol. El rol del abuelo ahora es un rol diferente al de los abuelos de mi infancia, porque los abuelos estamos menos con nuestros nietos, porque seguimos trabajando. Es decir, el tiempo de trabajo se ha extendido y eso atenúa el tiempo de contacto con nuestros nietos. Supongo que no para bien, sería mejor estar más tiempo juntos, pero bueno, así son las circunstancias, ¿no? Doctor, creo que Balzac decía, amar es un arte. Si amar es un arte, ¿quedan pocos artistas? No, yo lo que creo que en todo caso a veces se fracasa en ese arte. Pero el intento del amar, hay que ver qué dice uno por amar, porque si la idea de amar uno lo asimila al hecho del enamoramiento, bueno, ese es otro tema, pero ya que estamos con las citas, Maturana, que es un biólogo chileno que a mí me interesa mucho estudiar, dice que amar es ver al otro como un legítimo otro. Al otro y a uno mismo, dice, como un legítimo otro, o sea, es el no llevarse al otro puesto. Amar es lo contrario del ningunear, ¿no? El ningunear en cuanto a convertir al otro en ninguno. Es un arte porque implica una complejidad permanente y seguramente muchas veces fracasamos, y cuando fracasamos o fracasan con nosotros, lo que producimos es sufrimiento, ¿no? El sufrimiento surge por la falta de amor, ¿no? Y cuando eso se estabiliza en el tiempo, hasta nos enfermamos. Y ese es un poco a veces mi trabajo, ¿no? Yo siento el timbre y son pacientes que están llegando. No sé si pacientes, a lo mejor uno está llegando, pero todavía está bien. Una última pregunta. Sí. Usted en algún momento, en una entrevista que le hizo un colega del diario La Capital, una muy buena entrevista, usted habló de amor y laboriosidad como puntales en la vida. Ah, sí. Yo creo profundamente en la idea de laboriosidad. Digamos, que no tiene nada que ver con el concepto de sacrificio,
¿no? A mí, la verdad, con todo respeto, digamos, el axioma bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no me parece bueno. Me parece una suerte de maldición, y la laboriosidad es una bendición. Es la trama de la vida que se va dando constantemente. Y entonces yo creo que una cara... Bueno, Freud decía que la salud mental consistía en la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Y uno podría decir de amar y laborar, en estos dos sentidos, ¿no? El tejido constante y cotidiano de una trama de creatividad, de productividad, que va más allá de ganar dinero. Tiene que ver con el entusiasmo por hacer gratamente lo que uno va eligiendo hacer. Y eso es laborioso. Rápido y bien no hay quien, decía mi abuela, y tenía razón.